En el 2022 se lanzó una película inspirada en un caso real sobre un boxeador muy molesto con la vida llamado Stuart. Está peleado con su padre, tiene una enfermedad complicada y también está enojado con la figura de Dios porque siente que le ha arrebatado todo. Pero Jesús se le aparece en un bar para decirle que cuando pones a un hombre duro de rodillas, primero sentirá vergüenza, después ira y al final alivio. Inmediatamente después, Stuart tiene un accidente terrible. Ahora le cuestiona a Dios por qué lo hace pasar por esto. Y si tú también te has preguntado esto, tal vez aquí puedas encontrar un poco de claridad. En su infancia vemos a Stuart cantando y bailando canciones de Elvis, de cierta forma interpretándolo. Todo esto sucede frente a su padre, quien toma cerveza y le dice: lo único que tienes en común con Elvis es que te gustan los sándwiches de mantequilla de maní. Como vemos, su relación no fue precisamente amorosa. Ahora Stuart es un adulto hecho y derecho que se dedica a boxear de manera profesional. El problema es que ha comenzado a tener algunos problemas de salud. Su madre entra al consultorio y le dice a su hijo: si te esforzaras la mitad de lo que lo haces boxeando, pero en un trabajo normal, ya serías gerente. Cuando el doctor llega, le informa a Stuart y a su madre que tiene una infección ósea en la mandíbula y una seria inflamación en la sangre. Stuart trata de hacer parecer que son cosas perfectamente normales, pero el doctor lo detiene, diciendo que, metafóricamente, es una señal de su cuerpo rogándole que deje de pelear. Stuart se molesta. Primero cree que su madre fue quien le pidió al doctor que inventara esa mentira y después insulta al médico. Cuando este se va, Stuart comenta: peleando es como llevo el pan a la mesa, porque el inútil de mi padre no puede hacerlo. Después de escucharlo, su madre declara: ¿crees que vas a llegar a ser profesional? La mayoría de la gente se retira a tu edad. Ni siquiera tienes patrocinador y un trofeo de plástico no vale más que tu vida. Pero Stuart, en lugar de escuchar, sigue recriminándole. Le dice a su madre: todo es tu culpa porque nos festejabas solo por participar en las competencias y no por ganar. ¿Qué esperas si tú nos lo pusiste fácil? La madre responde: espero que no te mueras. Pero Stuart contesta: no creo, no tengo tanta suerte. Stu no solo tiene una relación complicada con su madre, sino también con su hermano, o al menos con su recuerdo. Por las noches se alcoholiza frente a su tumba, mientras recuerda cuando también lo hacía de más joven. Vemos que de niño le confesó: hoy papá me vio jugando en tu cuarto y me golpeó. Creo que te odiaba por ser tan bueno. Me hacías quedar mal y ahora seguro piensa que se quedó con una basura como yo. Y además de tener una relación complicada con su madre y su hermano, Stu también está en conflicto con otra figura: Dios. Ve una figura de Cristo y le pregunta: ¿crees que fallé? Solo para después responderse a sí mismo: yo nunca fallo. Entonces le lanza un puñetazo, pero lejos de lastimar a la figura, termina hiriéndose a sí mismo. En eso llegan dos oficiales que lo arrestan por beber en vía pública, pero Stuart se resiste al arresto, lo que le provoca más cargos. Al día siguiente lo dejan en libertad, pero antes de irse insulta a los oficiales y apaga su cigarro enfrente de la comisaría. Cuando su madre llega a recogerlo, Stuart le cuenta: he decidido que dejaré el boxeo y probaré suerte yendo a Hollywood. Intentaré ser actor. Su madre no está convencida de que esto pueda funcionar porque ya es demasiado grande, y además sospecha que solo lo hace para ir a buscar a su padre, Bill. Stu le dice: ni loco iría a buscar a ese maldito. Y después de esto, se van. Aquí ya podemos ir notando un patrón en Stuart, y este es su constante conflicto con la autoridad. De hecho, en este breve periodo de tiempo hemos visto muchas acciones que nos demuestran cómo Stuart desafía y rechaza cualquier forma de autoridad. Vimos que insultó a su entrenador de boxeo y no aceptó las críticas, desconfió del doctor que le dijo que estaba enfermo, se enfrentó a los policías y se opuso a su detención, y despreció a la comisaría apagando el cigarrillo frente a ellos. Pero, y tal vez más importante para esta historia, Stuart desafió a lo que podemos entender como la autoridad máxima para fines de este análisis, o sea, la figura de Dios. Hasta le soltó un puñetazo a una estatua, pero aunque este boxeador la haya golpeado con fuerza, el que salió lastimado fue Stuart. Una metáfora que será muy importante y que cobrará sentido más adelante. Pero antes de entrar en metáforas, creo que es importante entender por qué existen personas que tienen tanto problema con este tipo de figuras de autoridad. No tenemos demasiada información sobre su pasado y su infancia, pero podemos inferir algunas cosas. Sabemos que su padre Bill fue una figura dura, distante y muy probablemente negligente o abusiva. Recordemos que en un recuerdo Stuart dijo que su padre lo golpeó cuando lo encontró jugando en el cuarto de su hermano. Y en las escenas del inicio sobre su infancia vimos que en lugar de celebrarle su imitación de Elvis, le dijo que era una porquería. Si un niño crece con una figura de autoridad que es injusta, agresiva o emocionalmente ausente, hay altas posibilidades de que desarrolle dos respuestas comunes. La primera podría ser una sumisión extrema, donde la persona, a veces sin quererlo, busca complacer a las figuras de autoridad para evitar el conflicto. Y la segunda podría ser directamente la rebeldía. Si la persona se va por este camino, demostraría acciones como oponerse automáticamente a la autoridad porque inconscientemente la asocia con abuso, negligencia o injusticia. En el caso de Stuart, parece claro que adoptó la segunda respuesta. O sea que al no haber tenido una figura paterna que lo guiara con afecto y respeto, es probable que creciera con la idea de que las figuras de autoridad no son confiables y que siempre hay que desafiar su poder. Recuerda esto porque será importante para entender el porqué del resentimiento de Stuart contra Dios más adelante.
Stuart toma la decisión y viaja hasta Hollywood para probar suerte. Ahí renta un cuarto de hotel y para pagar las cuentas consigue un trabajo en un supermercado. A los clientes y trabajadores les pregunta si alguno tiene familia en la industria del cine, pero al parecer nadie puede ayudarlo. También hace algunas audiciones, pero digamos que todo está muy competido y los organizadores suelen abusar de su poder. Stu pierde un poco la esperanza y con ello su interés por trabajar en el supermercado. Pero un buen día ve a una chica desde lejos pegando carteles religiosos que le parece muy atractiva. Stuart intenta hablarle para coquetear. Ella responde un par de preguntas, pero al final lo termina mandando por un tubo y se va sin siquiera haberle dicho su nombre. Para la buena suerte de Stuart, una de sus colegas del supermercado sabe dónde puede encontrarla, así que le da un folleto sobre un pequeño evento que una iglesia organizará. La idea del evento es ofrecer un almuerzo para que la gente nueva pueda conocer a la congregación. Si estás viendo este video es porque muy probablemente estés interesado en temas de espiritualidad religiosa o cuestiones relacionadas con Dios. Y si es así, te traigo algo que te podría ayudar a crecer espiritualmente. Y esta es una aplicación de oración y meditación llamada Hallow, la cual es gratuita. Esta te da acceso a oraciones guiadas, meditaciones y la Biblia organizada para ser leída en un año, todo en un formato de audio diseñado para adaptarse a tu día a día. Con esta aplicación puedes sumergirte en contenido espiritual cuando y donde quieras, ya sea en casa, en el trabajo o mientras te trasladas. Además, te permite establecer una rutina de oración personalizada y conectarte con otros a través de grupos de oración, todo dentro de la misma plataforma. Ahora, si estás viendo este video en marzo, sabrás que es temporada de Cuaresma y es algo para lo que Hallow se estuvo preparando. La aplicación lanzó un reto de Cuaresma, el cual te guiará en la reflexión, la penitencia y la preparación espiritual para recibir la Pascua. Y lo mejor es que esta guía es con la linda voz del cantante mexicano Emmanuel, de lunes a miércoles, todas las semanas. Y también este reto de Cuaresma presentará un libro llamado Requiem por Nagasaki, un libro que habla sobre la historia de un hombre que sobrevivió a la bomba atómica de Nagasaki, y ese hombre se llama el Dr. Takashi Nagai. Aquí se transmitirán sus dificultades, su angustia y finalmente su conversión. Este reto de Cuaresma inicia el miércoles 5 de marzo, pero si ya se te pasó un poco la fecha, no te preocupes, el contenido se guarda en la aplicación, así que siempre puedes ponerte al corriente. Les agradezco a mis amigos de Hallow por patrocinar este video y ahora sí, seguimos con la historia. Stuart se peina, se perfuma y se viste un poco más elegante para ir a buscar a la chica al evento. Una vez que la ve, trata de saludarla desde lejos, pero la chica no le hace mucho caso y prefiere entrar a la iglesia. Adentro se está oficiando una misa y como Stu no encuentra a la chica, opta por sentarse al lado de un señor, con quien tiene una discusión por su manera de rezar. Algo ofendido, el señor le dice: hijo, nadie puede engañar a Dios. A lo que Stu responde: tal vez nadie ha encontrado la forma de hacerlo aún. Después de esto, Stuart comparte el almuerzo con otras personas, pero parece que no tiene ningún respeto por las creencias de los demás, a pesar de que nadie se está metiendo con él y de que está en un lugar de fe. En lugar de interesarse o platicar, Stuart se burla de ellos y les pide ayuda para encontrar a la chica que reparte los volantes, es decir, la chica que está buscando. Ellos le dicen que se llama Carmen y que es más católica que la misma cruz. Un organizador se acerca para preguntarle a Stu si puede ayudar a repartir volantes, a lo que él responde: si Dios no tuvo tiempo para mí, yo tampoco lo tengo para él. Pero en eso, Stu ve a la chica desde lejos, lo que hace que inmediatamente firme el voluntariado ofreciéndose como seguridad. En ese momento, Carmen se acerca y, algo molesta, le pide a Stuart hablar en privado para saber qué está tramando. Stuart trata de coquetear con palabras bonitas y cumplidos, pero la chica, lejos de sentirse halagada, le pide que pare. Sin embargo, Stuart no se detiene. Poco a poco, Stu logra romper la coraza de seriedad de la chica, aunque sea solo un poco. Stuart le dice: fui boxeador, sé cuándo las personas tienen miedo y me he dado cuenta de que tú tienes miedo de salir conmigo y enamorarte. Pero aclara, aunque me tardara 12 rounds, los dejaba acostados. Algo indignada, Carmen le pregunta: ¿estás insinuando que quieres acostarte conmigo? Luego le recuerda: soy católica y no tengo relaciones antes del matrimonio. Después de decir esto, se marcha. Stu le dice: podría esperarte 40 años si fuera necesario. A lo que la chica responde: podrías empezar con solo 1 hora en la iglesia. El hombre responde: ahí estaré sin falta. Y después regresa a su hotel. Afortunadamente para Stu, las cosas comienzan a irle un poco mejor en el trabajo. Logra aparecer en un par de infomerciales que su madre ve desde su hogar. Y aunque no son grandes películas, es suficiente para que Stu pueda pagar un mejor alquiler. Por la noche, el hombre conduce hasta un mirador desde donde ve la ciudad y celebra el cumpleaños de su difunto hermano con un pastel y muchas cervezas. Esto provoca que sea detenido por oficiales y arrestado por conducir en estado de ebriedad. Al día siguiente, dejan salir a Stuart, pero esto ocasiona que llegue tarde a la misa en la que le había prometido a Carmen que estaría. Finalmente, aquí conocemos al padre de Stu, porque nuestro protagonista va a visitarlo.
No porque quiera saludarlo o algo por el estilo, sino porque necesita su auto para moverse en lo que consigue dinero para liberar el suyo. Cuando se ven, una discusión comienza. A rasgos generales, Bill, el padre de Stu, le dice: tuviste todo lo que necesitabas para triunfar y aún así lo desperdiciaste. Mientras que Stu le reclama: eres un alcohólico que destruyó a la familia. Al final, Stu no consigue nada y mejor se va. Afortunadamente, consigue una motocicleta y con ella va a visitar a Carmen a una escuela donde da clases a niños pequeños. Pero antes de que pueda decir una palabra, Carmen le dice: no tenemos futuro. Soy el único orgullo de mi familia y ellos se decepcionarían mucho si comienzo a salir con alguien que ni siquiera está bautizado. Stu no lo piensa dos veces y le pide a la chica: bautízame. A lo que ella, incrédula, acepta. Durante la siguiente misa, el padre pasa al frente a las personas que iniciarán su camino en los sacramentos, siendo el primero de todos el bautizo, mismo al que Stu tendrá derecho si antes cumple con una serie de estudios. Stu voltea a ver a Carmen, le guiña un ojo y después acepta. Para celebrar, Stuart, Carmen y un par de amigos más van a un karaoke por la noche. Ahí, Stu y Carmen cantan una canción juntos, lo que divierte bastante a la chica y hace que pasen un momento muy agradable. Stuart también comienza a acompañar a Carmen a las clases con los niños pequeños. En una de ellas, hablan sobre los sacrificios y ahí Stuart promete dejar el alcohol. Esa plática se extiende hasta una cena en la noche, donde Stuart le comenta a Carmen: se me hace irónico que Dios nos pida dejar algunas cosas mientras nos arrebata otras. Luego le revela: Dios se llevó a mi hermano cuando solo tenía 6. Una vez que termina la historia, Stuart le pregunta a la chica: ¿cómo se justifica eso? Ella responde: no hay que entender a Dios. El hombre le cuenta: por eso me gustaba el boxeo, porque el resultado dependía de mí. Ahora no tolero que no me dejen decidir. Carmen le explica: hay paz en lo conocido y miedo en la incertidumbre. Después le regala un rosario y le dices: tú, creo en ti. Esta conversación me parece muy importante porque es el mismo Stuart quien nos muestra la forma en la que ha lidiado con la incertidumbre y la impotencia, recurriendo a la violencia. No estamos hablando de que la violencia solo sea una válvula de escape, una forma de desahogo de toda esa ira y furia que tiene contenida tras ser golpeado en repetidas ocasiones y de manera muy dura por la vida. Es una manera de no sentirse impotente. Y sí, la violencia física en el box es la más obvia, pero Stuart también ejerce violencia verbal, invade el espacio personal de la gente e insulta a las personas cuando algo no le parece, lo que desemboca en peleas y no en discusiones útiles. Como ya vimos, su padre también era un hombre que lo maltrataba física y emocionalmente, y su hermano falleció cuando era pequeño, situaciones que lo afectaron mucho y sobre las cuales no tuvo ningún control. Su agresión puede ser una forma de defensa. Personas que han vivido abusos, negligencias o traumas severos en la infancia podrían desarrollar este tipo de defensas porque en lugar de esperar a que les hagan daño, atacan primero para no sentirse indefensos. Y esto sin mencionar que al final Stu terminó inclinándose por un deporte individual, uno donde puede ejercer violencia de forma legal, pero sobre todo un deporte donde el resultado solo depende de él. Y sí, puedes golpear personas, destruir objetos, insultar y así sentir control sobre los demás y algunas partes de tu entorno. Pero hay algo que Stu no puede tocar ni afectar y que por mucha violencia que ejerza jamás podrá controlar. Y eso es la vida misma, lo imprevisible de la vida, que en esta película podemos entender como Dios. De hecho, el regalo del rosario que le dio Carmen, más allá de ser un objeto religioso, parece ser también una invitación a confiar en algo más allá de sí mismo. Pero para Stu confiar es lo más difícil, porque confiar implica soltar el control, algo para lo que él no está listo aún, pero pronto será obligado a hacerlo. Los días pasan y vemos que Stu decide iniciar clases de catecismo. En una de ellas le enseñan sobre la confesión, un acto que consiste en reconocer los propios pecados, no volver a cometerlos, hacer una penitencia y una vez cumplidos estos pasos, recibir el perdón. Stu sonríe diciendo: pensé que era algo mucho más complicado, pero uno de los voluntarios le responde: la dificultad radica en el verdadero arrepentimiento, en aquel motivado por la fe y el amor a Dios. Si los motivos son simplemente por decencia o por miedo al infierno, no sería un verdadero arrepentimiento. Finalmente, Stuart cumple con sus obligaciones y consigue ser bautizado frente a toda la comunidad. Cuando se quita la playera, se nota que Stu tiene muy buen físico, lo que le saca una sonrisa a Carmen y provoca alguna que otra reacción adversa entre los presentes. Una vez bautizado, Stu va a cenar con los padres de Carmen, con quienes tienen muy buena química. Ha aprendido español para dar las oraciones antes de comer e incluso logra hacerlos reír con sus chistes. Pero en esta escena también ocurre algo interesante. Stuart le ofrece una cerveza al padre de Carmen. Este le pregunta: ¿tú bebes alcohol? A lo que Stuart responde: no bebo. Pero nos damos cuenta de que en realidad Stuart mintió sobre dejar el alcohol cuando lo vemos al día siguiente bebiendo solo en una cantina. Este comportamiento de irse a beber cuando días antes les había dicho a los padres de su novia y a su novia que él no bebía es un comportamiento que nos habla del estado psicológico de Stu. Hemos visto que él ha cambiado bastante si lo comparamos con el Stu completamente ateo que vimos al inicio. Pero estos cambios no han sido por verdadera convicción, sino para lograr conquistar a Carmen. Va a misa, pero no porque realmente quiera entender la fe, sino porque es parte del trato. Aceptar
Aceptó el bautismo, pero no como un compromiso real, sino como una transacción, y dijo que había dejado de beber, pero en realidad sigue alcoholizándose. En este punto, Stuart sigue siendo el mismo peleador de siempre, solo que en lugar de luchar con los puños, ahora juega con las reglas del entorno para obtener lo que quiere. Pero hay una diferencia entre aceptar la vida como es y tratar de controlarla a través de ciertas reglas. Stuart aún no ha cambiado, no ha dejado de pelear contra lo que no puede controlar, solo ha cambiado su estrategia. Cree que si cumple con ciertos requisitos tendrá lo que quiere, pero sigue sin aceptar lo que realmente significa soltar el control y depositar su confianza en algo más grande que él. Dentro de la cantina vemos que un hombre de pelo largo, barba y cicatrices en el rostro se le acerca para entablar una extraña conversación. Le dice: mi experiencia me ha enseñado que las peleas que valen la pena son las difíciles. Si pones a un tipo rudo de rodillas, primero sentirá vergüenza, después enojo e ira, pero al final sentirá alivio. Stuart le responde: te destruiría si no estuvieras destruido. A lo que el hombre replica: se te adelantaron. Antes de marcharse, el misterioso hombre le recuerda: la vida te da cientos de razones para estar enojado, pero solo necesitas una para estar agradecido. En lugar de conmoverse, Stu le dice: esa es la desproporción más absurda que he escuchado. El hombre le advierte: no manejes alcoholizado. Y después se va. Stuart se sorprende al darse cuenta de que lo que este hombre estaba bebiendo no era alcohol, sino agua. Aún así, no le hace caso y maneja su motocicleta completamente ebrio. Y como dicen por ahí, tantas veces va el cántaro al río que se acaba quebrando. Esa noche, mientras Stu maneja su motocicleta, tiene un accidente que lo deja con el cuerpo destrozado, la cabeza golpeada y en estado de coma. En ese estado, los doctores le dicen a su madre que vaya haciendo los preparativos porque no sobrevivirá. Al mismo tiempo, Carmen llega al cuarto donde yace Stu y pone una Biblia bajo su mano. La madre de Stu le reprocha y tacha de incoherentes sus creencias, pero en ese momento Stuart comienza a despertar. Por ello, es preparado y llevado al quirófano. En el camino encuentran en el pasillo a Bill, quien le dice a su hijo: vine porque escuché que estabas muriendo. Stu responde de manera irónica: te escuchas decepcionado. Además, Bill se sorprende al darse cuenta de que Carmen es su novia y que es católica, porque pensaba que su hijo ni siquiera estaba bautizado. Con ganas de menospreciar, Bill le pregunta a Carmen: ¿conoces a San Esteban? Ella responde: sí, es el patrono de los fabricantes de ataúdes. Bill le dice a Carmen: es irónico ponerle a tu hijo un nombre cristiano en un mundo lleno de raros y que aún así termine igual que todos, enterrado bajo tierra. Finalmente, Bill cierra su ataque bebiendo alcohol y diciendo: voy a manejar de regreso a casa. Dios me pondrá donde deba estar. Da igual si es en el infierno o en mi casa. Afortunadamente, la operación sale bien y Stuart logra caminar de nuevo. Pasa sus días debatiéndose y cuestionando por qué ha pasado todo esto y qué es lo que viene después. A partir de aquí quiero plantear un cambio en nuestro entendimiento de la figura de Dios, obviamente solo para fines de esta película. De ahora en adelante podemos interpretarlo como todo aquello que no podemos controlar, todas las fuerzas que nos superan y que, queramos o no, afectan el rumbo de nuestras vidas: el tiempo, el destino, el sufrimiento, la muerte, el comportamiento de los demás, etc. Así que en este análisis, si Stuart llega a aceptar a Dios en su vida, no significa que se volverá un hombre religioso en el sentido tradicional. Simbolizaría el dejar de pelear contra lo inevitable y aprender a confiar en algo más grande que su propia voluntad. Aceptar a Dios, o en este caso, aceptar la vida misma, significa reconocer que no todo está bajo su control y que en lugar de resistirse a eso, puede aprender a vivir con ello. Y esta es la batalla que ha estado perdiendo durante tanto tiempo y la que ahora será su última más importante, la que tendrá que librar contra la realidad. Aquí Dios es un poder que está más allá de sus puños, de su voluntad y de su furia. Puede resistirse, puede pelear, puede gritar y desafiar todo lo que quiera, pero hay fuerzas que simplemente no pueden ser dominadas. Cada vez que ha intentado luchar contra la realidad de lo que le tocó vivir, ha sido él quien ha salido herido, porque hay cosas que por más que se resistan, no pueden cambiarse. Ha peleado contra su historia familiar, pero eso no hace que su padre haya sido un hombre distinto. Ha peleado contra la muerte de su hermano, pero eso no lo traerá de vuelta. Ha peleado contra las circunstancias que le negaron la vida que él creía que merecía, pero eso ya pasó y lo que pasó no puede cambiarse. Y en esa lucha inútil contra lo inmutable, el único que se ha hecho daño es él mismo. Por eso es tan simbólico el golpe que le da la estatua de Dios, o la vida, al inicio de la película. Stuart fue el único que terminó dañado, pero la estatua permaneció intacta. Si Stuart quiere, podría golpear al mundo y lastimarse hasta morir, pero la enfermedad no negocia. La muerte no retrocede y el tiempo no se detiene por nadie. Por lo que será aquí donde Stuart tendrá que enfrentar su mayor conflicto. ¿Qué hacer cuando la pelea ya no se puede ganar con fuerza? Cuando logra estabilizarse un poco más, vemos que ahora Stuart va a confesarse, pero ahora ya no es tan agresivo con el sacerdote, sino que le cuenta las cosas de una manera genuina. Ahí el padre le sugiere: tal vez Dios ha tocado a tu puerta para que predique su palabra y expandas su reino. Palabras que se incrustan en la mente de Stu. Durante una conversación con su amigo, Stuart le cuenta: el padre piensa que debería servir a Dios, y agrega: toda mi vida sentí que no debería existir mientras que mi hermano sí, pero después de la noche del accidente me siento cambiado. Tal vez sí sirva para algo. Su amigo le responde:
Tal vez Dios vio algo que valía la pena salvar, pero tú decides qué le puedes ofrecer. Y es así como después de meditar, pensar y orar durante muchos días, Stuart toma una decisión. Organiza un almuerzo con Carmen y le dice: voy a ser sacerdote. Pero lejos de alegrarla, esta noticia le cae a Carmen como un balde de agua fría. Ella le cuestiona: ¿ya entiendes todo lo que implica dejar el licor, el sexo y el matrimonio? Stu le dice: tú me enseñaste que podía hacerlo. Pero Carmen responde: yo te enseñé a esperar, pero el celibato es para siempre, hasta el día de tu muerte. Una discusión inicia. Stu le reprocha: en esta vida hay más que solo sexo. A lo que Carmen responde: es cierto, pero la gente encuentra sentido en una familia, en pasatiempos o en alguna pasión. Lo que tú quieres hacer es llevarlo a un extremo. Stuart trata de tranquilizarla. Le explica: cuando casi muero, de cierta forma logré sentir a Dios y a María. Por primera vez en mi vida me sentí seguro, amado y sobre todo que al fin podía dejar de pelear. Esto le rompe el corazón a Carmen, pues ella pensaba que le pediría matrimonio y formarían una familia. Por lo que, sin pensarlo dos veces, se levanta del restaurante y corre hasta la casa de la madre de Stuart para decirle que su hijo está a punto de cometer un error. Stuart llega en ese momento para aclarar que está seguro de lo que está haciendo, pero su madre también se molesta y echa toda la culpa a Carmen. Le dice: si estás tan iluminada, te habrías dado cuenta de que Stuart siempre lleva todo al extremo. A lo que Carmen responde: si usted le hubiera dado su lugar a Stuart a pesar de la muerte de su otro hijo, no estaría tan desesperado por encontrarse. Pero para la desgracia de Stuart, las peleas no terminan ahí. Su madre le informa a su padre sobre la decisión de Stuart y a los pocos días ambos lo visitan en su departamento para hablar con él. Pero la conversación resulta un desastre. Su padre le dice: lo que vas a hacer es una locura. Es equivalente a que Adolf, el alemán, se volviera budista. Después Bill saca un arma, se la ofrece a Stuart y declara: si nos vas a humillar a tu hermano y a mí de esa manera, mejor entiérrame a mí también. Stuart ignora a su padre y se larga del departamento. A los pocos días, nuestro protagonista manda una carta junto con la mitad de la cuota para inscribirse en el seminario. Pero después de leer su currículum y ver su historial, el director lo rechaza. Ante esto, Stu no se rinde y va directamente a hablar con el encargado para convencerlo. El sacerdote le hace hincapié en que no hay nada en su historial que refleje las tradiciones y valores católicos. De hecho, hasta tiene antecedentes criminales. Pero Stuart responde que muchas figuras importantes en la historia de la iglesia se han reformado al punto de convertirse en santos. Y como comentario final agrega: si la iglesia no reconoce la capacidad de cambio en las personas, entonces ¿sobre qué valores se sostiene? Estas palabras hacen que el padre cambie de opinión y le dé una oportunidad a Stuart de entrar al seminario. Ahí estudia y convive con otros compañeros que tienen el mismo objetivo. Algunos se vuelven sus buenos amigos, como Jam, con quien ríe y juega. Pero hay otras personas que no ven con buenos ojos que un hombre como Stu esté ahí. Piensan que es falso y que solo deshonrará a la iglesia por su historial complicado y su forma vulgar de hablar. Sin embargo, aunque Stuart por momentos tenga impulsos violentos, siempre logra controlarse. Todo por perseguir su propósito: convertirse en sacerdote. Esta vez está haciendo todo esto no por ganarse la aceptación de una chica o algo por el estilo, sino por convicción propia. Porque ahora su accidente lo está haciendo ver a Dios o a la vida, no como un enemigo, más bien como a alguien o a algo que hay que aprender a aceptar. Con el tiempo, Stuart comienza a participar dando el evangelio en la iglesia, incorporando sus propios pensamientos en las reflexiones que predica. Pero un mal día, durante un entrenamiento, sus piernas dejan de responder. En consecuencia, es hospitalizado y después de una serie de estudios, los doctores le revelan que tiene una enfermedad crónica que lo dejará en silla de ruedas y que no tiene cura. Le dan aproximadamente un año antes de que su cuerpo se atrofie por completo. Una vez que recupera algo de movilidad, regresa al convento para continuar, pero lo primero que hace es ir a una iglesia solitaria para hablar con Dios. De rodillas le pregunta: ¿por qué me estás haciendo esto? ¿Por qué me pones a prueba? Su desesperación es tanta que incluso grita e insulta a Dios mientras le cuestiona por qué le ha abandonado. Una vez que logra tranquilizarse un poco, le dice: está bien, aquí seguiré por ti. Stuart le cuenta el diagnóstico a su madre, lo que le rompe el corazón y la hace enfurecer. Ella critica al Dios de Stu, diciendo que dejó todo por él y lo único que hace es castigarlo. Pero su hijo responde una frase que escuchó de sus compañeros sacerdotes y a la que se aferrará hasta el final. Los momentos en los que Dios te enfrenta a la adversidad son los que más te acercan a él. Esta es una frase que se repite mucho durante toda la película y un mantra al que este hombre se contiene con fuerza. Y aunque se puede malinterpretar, me parece que una forma constructiva de verla no es como una manera de romantizar el sufrimiento ni de decir que deberíamos estar agradecidos por él. Yo creo que el dolor por sí solo no tiene sentido, pero cuando este llega, tenemos dos opciones: dejarnos consumir por él o tratar de construir un significado que nos ayude a seguir adelante. Desde esta perspectiva ya no importaría tanto el por qué me sucedió esto, sino que la pregunta ahora sería: ¿para qué me sucedió esto? Y esta es una pregunta que Stu tratará de responder. Su madre le cuenta a Bill, quien pasa toda la noche bebiendo. Al día siguiente lo encuentran inconsciente y con un arma en la mano. Stuart lo visita, pero no para saludarlo, sino para asegurarse de que no se haya quitado la vida, porque eso dejaría sola a su madre. Los dos tienen una pequeña discusión y después de esto, Stuart se marcha. A pesar de su enfermedad, Stu continúa asistiendo
asistiendo al seminario para aprender y seguir con su formación. Además, logra hacer las paces con el compañero con quien tenía ciertos roces y comienza a predicar la palabra con él en diferentes lugares. Uno de estos lugares es una prisión, donde Stuart tiene que sentarse porque debido a su enfermedad le cuesta mantenerse de pie por mucho tiempo y ahora necesita usar muletas. Su compañero comienza a hablarles a los prisioneros sobre Dios, pero su lenguaje y su forma de expresarse hacen que le resulte difícil conectar con ellos. Al ver esto, Stuart decide tomar la palabra. Habla con los prisioneros directamente y con seriedad, sin pretensiones ni palabras bonitas, lo que provoca que todos escuchen con atención. Con el tiempo, Stuart tiene una conversación con Carmen, quien le dice que ya está saliendo con alguien más. A pesar de esto, ambos logran hacer las paces en un momento igual de triste que conmovedor, ya que las manos de Stuart también han comenzado a atrofiarse. Lamentablemente para Stu, las cosas se le complican aún más. El director de la orden de sacerdotes lo cita para decirle que la diócesis ha decidido que, debido al estado de su enfermedad, la iglesia no aprobará su ordenación y por lo tanto dejará de proporcionarle la manutención que recibía. Esto destroza la moral de Stuart, quien una vez más acude a la iglesia por la noche. Pero esta vez la enfermedad ha avanzado tanto que ni siquiera puede permanecer de pie y opta por arrastrarse hasta el altar. Al día siguiente, el padre de Stuart recibe una llamada que le informa sobre el estado de su hijo, así que decide ir a visitarlo. Una vez que entra a la capilla, lo ve tirado en el suelo, pero no corre a ayudarlo, sino que le dice: la iglesia no es un buen lugar para morir. He visto insectos agonizar con más dignidad. Stuart le responde: es el único lugar para morir. ¿Viniste a ayudar o a burlarte de mí? Bill respira y después dice las palabras más honestas que le ha dicho a su hijo desde que comenzó esta historia. He visto suficientes peleas de box en la tele como para saber que no pierdes cuando te derriban. Solo pierdes cuando no te levantas. Y si sé algo de ti, es que no te dan miedo los golpes. Después de estas palabras, Bill sube a su hijo a la camioneta y maneja con él durante horas por la carretera hasta llegar a la casa de su ex esposa, la madre de Stu. Ahí Stuart convive un poco con su madre. Su salud se deteriora tanto que ya no puede ir al baño por su cuenta y ahora necesita usar una silla de ruedas. Pero a pesar de que las interacciones con Bill siguen siendo algo ásperas, su padre continúa ayudándolo a ponerse de pie cada vez que lo necesita. Unos días después, Bill se pone una corbata y lleva a su hijo en la camioneta hacia la iglesia cercana, donde yace la tumba de su hermano. Por desgracia, el auto se descompone a mitad del camino, pero Bill sube a su hijo a la silla de ruedas y lo empuja durante el resto del trayecto. Todo esto mientras ambos hacen chistes oscuros sobre la situación. Stuart le dice a su padre: te va a dar un paro cardíaco y morirás antes que yo. A lo que Bill responde: no soy un hombre con tanta suerte. Una vez que llegan a la iglesia, Stuart ve a su madre y antes de que puedan entender qué está pasando, ve a Carmen saliendo del templo vestida de blanco. El motivo: personas cercanas a Stu hablaron con las personas correctas y lograron convencer a la iglesia de permitir que completara su ordenación para volverse sacerdote. Stuart no puede contener la emoción y un par de lágrimas brotan de sus cansados ojos. Entre Carmen, sus padres y sus compañeros lo ayudan a cambiarse y a ponerse de pie para llevar a cabo la ceremonia. En ella, Stuart da un discurso y dice más o menos lo siguiente: una vez mi jefe en un supermercado me dijo que era mala publicidad. Siempre iba con la cara más molida que la carne que vendía. Y en esa época creía que estaba equivocado. De hecho, creía que todo el mundo estaba equivocado. Cada pelea era mi forma de vengarme de un mundo que creía que me maltrataba. Los golpes en la cara y la sangre seca eran evidencia de mi guerra contra las injusticias de Dios. Nuestro exterior se deteriora, pero el interior se renueva todos los días. Esta vida, sin importar cuánto dure, es un padecimiento temporal que nos prepara para la gloria eterna. Así que no hay que rezar por una vida fácil, sino por la fuerza para resistir una difícil. Estas palabras abruman a Bill, quien retrocede hasta la parte posterior de la iglesia, pero desde ahí continúa escuchando. Stu continúa: Jesús recibió en la cruz nuestros pecados por nosotros. Recibió nuestro merecido porque nos ama. Y ese amor convierte al peor hombre en creyente, porque ese amor no tiene comparación. Dios me está llevando por un camino largo hacia la muerte para que pueda guiarlos a encontrar y experimentar el amor. Y por eso le agradezco todos los días. Creo que con esto podemos ver que Stuart ha llegado al final de su transformación. Y ese final es haberle construido un sentido a todo lo que le había tocado vivir. Yo no creo que ningún sufrimiento tenga una lección escondida inherentemente. Yo creo que los dolores y los sufrimientos y las tragedias son absurdos en sí mismos, carentes de sentido. Y cuando algo carece de sentido, nos enfrenta al desafío de tenerle que construirle uno. Y eso fue la historia de Stu. Él mismo expresó el significado que le construyó. Él dijo: Dios me está llevando por un camino largo hacia la muerte para que pueda guiarlos a encontrar y experimentar el amor. Y por eso le agradezco todos los días. Y ese agradecimiento para mí es la victoria final a su batalla contra Dios o la vida. Pues la batalla contra la realidad es la única pelea que solo puedes ganar
cuando te rindes ante ella. Algunos días después, el padre de Stu lleva a su hijo a un centro de cuidados permanentes. Su nombre y su historia se popularizaron y eso provocó que con el tiempo cientos de personas fueran a visitarlo para confesarse con él. Al final, vemos que el padre de Stuart decide ir a un grupo de alcohólicos anónimos para empezar su tratamiento contra el alcoholismo. En la confianza del grupo, Bill admite: maté a cada héroe que mi hijo tuvo con la esperanza de que algún día yo me convirtiera en su héroe. Pero la verdad es que nunca le di razones para que me viera como tal. Reflexiona, tal vez ambos entendimos las cosas muy tarde. También notamos cómo al final Bill logra poco a poco reconciliarse con su esposa, la madre de Stu. La persona en la cual está basada esta película tiene por nombre Stuart Ignatius Long. Fue un boxeador estadounidense y sacerdote católico que desarrolló y sufrió un trastorno muscular progresivo. Y sí, él también sufrió un accidente en motocicleta que casi le arrebata la vida. Y después de este experimentó una conversión religiosa. Así como en la película, Stuart Long fue diagnosticado con una enfermedad similar a la que padeció Stephen Hawking, que lo dejó en silla de ruedas. Por lo mismo, en 2010 se mudó a un centro de cuidados permanentes en Helena, donde continuó su ministerio como sacerdote, siendo ayudado por otros para poder moverse. Cuando su condición física se deterioró y ya no podía salir de las instalaciones, la gente venía a visitarlo ahí, y finalmente, ya a sus 50 años, Long murió el 9 de junio de 2014 en Helena. Cuando vi esta historia, pensé en que muchas veces peleamos batallas toda la vida sin darnos cuenta de que no tienen un ganador. Stuart pasó años peleando contra lo que no podía cambiar, contra su pasado, contra la figura de su padre, contra la muerte de su hermano, contra la vida misma. Creía que si golpeaba lo suficientemente fuerte, si resistía lo suficiente, podría imponerse sobre la realidad. Pero la vida no funciona así. Aunque no tenemos muchos detalles sobre su padre Bill, podemos inferir que tuvo una historia muy similar. Quizás peleó su propia batalla, aunque de una forma distinta. Se resistió a ver a su hijo por lo que realmente era. Se negó a darle el amor y la validación que él necesitaba. Y cuando finalmente estuvo listo para hacer las paces, ya no quedaba mucho tiempo para compartir. Así como Stuart tuvo que aceptar que no podía controlar la vida, Bill tuvo que aceptar que ya no podía cambiar el pasado, pero sí podía hacer algo con lo que aún tenía. El sufrimiento los enfrentó a una verdad que habían evitado por años, que era que el tiempo no espera, que las segundas oportunidades no siempre llegan y que al final lo único que realmente queda es el amor que nos atrevimos a dar. Así que quizás nosotros también podemos aprender en cabeza ajena y no esperarnos a que sea demasiado tarde o que el dolor llegue para buscar la paz. Y por último, llevémonos que solo cuando Stuart dejó de resistirse contra la realidad es que encontró algo más valioso que la fuerza. Encontró sentido. Y quizás esa es la verdadera batalla que todos en algún momento tendremos que enfrentar. No contra la realidad, contra lo que ya pasó, sino contra nuestra propia resistencia a aceptar lo que en algún momento nos tocó vivir. Y si encuentras muy difícil hacerlo por ti mismo o no sabes cómo hacerlo, no tienes que pasar por esto solo. Acuérdate que puedes recargarte de profesionales de la salud que pueden ayudarte a acompañarte en este proceso y ayudarte a poder deslumbrar un significado en lo que te ha tocado vivir.